Señores auditores de Radio Portales, muy buenos días. Hoy día, miércoles 26 de mayo, comenzando nuestra jornada en Radio Portales Valparaíso 89.5 FM, 840 AM. Como todos los miércoles, estamos con el señor Carlos Flores y Luis Fernando Sánchez, y quien les habla, Nil Ruiz. Buen día, ¿cómo están? Muy buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Un gusto estar aquí compartiendo de nuevo. Muy buenas tardes a los dos. Contento también de estar nuevamente en Radio Portales conversando con los auditores y con ustedes. ¿Cómo han pasado estos días? Yo la semana pasada no pude acompañarlos. Escuché su programa, por supuesto, y nosotros no habíamos hablado durante la semana. ¿Cómo han pasado la semana? Bueno, yo bien, harta cosa corriendo de un lado a otro, la verdad he estado bastante ocupado, pero también con mucha reflexión de qué fue lo que pasó en las elecciones del fin de semana antepasado y tratando de ver cómo enfrentamos la situación hacia adelante. Lamentablemente quedamos con un grupo de constituyentes, ahí varios de los cuales son bastante extremistas. Hemos tenido que ver algunas performances en televisión de personas como Daniel Stingo, como Baradit, que son francamente delirantes, no se encuadran en ninguna lógica democrática de ningún tipo, o sea, son pequeños dictadores, como han dicho algunos por ahí. Y la verdad es que no sabemos qué nos espera para adelante con personas de ese tipo, dirigiendo el proceso de redacción de una nueva constitución. Si dimensionamos lo importante que es esto, es el documento que define cuánto poder tienen quienes nos gobiernan y que consagra nuestros derechos más básicos. Le estamos entregando demasiado poder a personas que francamente tienen un afán de figuración o algún problema de algún tipo que les impide entender cómo comportarse. O sea, de verdad, lo más básico no son capaces. Entonces, es bien preocupante la situación. De todas maneras, yo creo que mirándolo desde un punto de vista positivo, yo creo que hay una cantidad importante de constituyentes que están todavía un poco silentes y que seguramente podrán tener una participación más dialogante. La verdad es que eh, es lo que esperamos todos porque están dispersa la constitución o el nuevo órgano constituyente, que se van a ver muchas posiciones, muchas posiciones diversas, intereses distintos y en realidad va a costar llegar a acuerdos. Así que yo creo, no creo que sea muy maximalista no tengo mucha esperanza, pero tampoco tengo un temor extremo. Yo creo que hay que darle tiempo a las cosas y hay mucho independiente que está y que seguramente defiende eh, cosas muy puntuales, como medioambientales, feministas, de distintos tipos de intereses. Y a lo mejor en en los aspectos fundamentales, podría haber un poquito más de acercamiento. Yo creo que no hay que dejarse llevar por los vociferantes. Ahora, yo les voy a comentar un poco mi experiencia. Yo debuté como votante en estas elecciones y porque, realmente siempre fui a votar. Obviamente en mi país las elecciones son obligatorias. Pero al margen de eso, yo no estoy en mi país y yo realicé todos los trámites inherentes para poder votar desde el extranjero cuando fueran las elecciones en mi país. Y también, obviamente, cumplí con todos los requisitos legales de Chile, que ahora es mi segundo país, o mi primer país porque vivo acá, y ya estoy en los padrones. Y lo primero que hice fue, figuré en padrón, fui a votar. A mí lo que me llama la atención es la baja participación de las personas que se involucraron, porque para defender algo, ideales, posturas o lo que fuere, hay que hacerse cargo y hay que ir, hay que participar de alguna u otra forma. Nuestra forma de participar era con el voto. Por ejemplo, acá en Viña,
el porcentaje de personas que fue a votar fue muy baja. Entonces lo que tenemos que, o sea, la decisión que van a tomar ahora nuestros nuevos gobernantes, esa decisión solamente, o esos gobernantes alcanzaron sus puestos por un 16-18% del total de la población. Entonces hemos quedado en manos de ese porcentaje mínimo que decidió quiénes son los que nos van a representar. Solamente por no ir, y eso que eran 2 días. Entonces es como que realmente da mucha pena que la gente no participe y no se involucre. Por ejemplo, Char, solamente, o en Valparaíso, solamente el 22% fue a votar. La alcaldesa de Viña del Mar fue elegida por el 16% de los votantes. Y hay una alcaldesa en Santiago que fue elegida por el 13% de los votantes. Entonces, Bueno, yo veo esos porcentajes y me da pena. yo creo, fíjate, mirando un poco la historia, la participación en realidad siempre ha sido baja. ¿Mm? Nunca se ha logrado tener una cantidad o un porcentaje de votantes significativo. Siempre está alrededor del 50% o más bajo. Y yo creo que en este caso pueden haber múltiples factores, pero tengo la sensación de que la gente no ve una solución con el sistema de políticos actuales. ¿Ah? Sí, pero si tú no ves una solución, buscas la manera de ver otros caminos para llegar a esas posibles soluciones. No dejar todo en manos y que otros decidan tu futuro o el futuro de tus hijos. Bueno, si hubo un fenómeno interesante en estas elecciones, es que tuvimos muchos candidatos también fuera de los partidos tradicionales, candidatos independientes. Y eso es reflejo de una cuestión muy concreta que debería ser un principio que nos rige a todos. Si es que no te gusta la oferta política, construye tú una oferta política nueva. Claro. Y para lograr eso no necesita, bueno, a veces es intimidante hacerlo frente a estos partidos políticos que mueven unas cantidades de plata ingentes porque tienen financiamiento estatal, pero se puede levantar partidos políticos nuevos, es una opción, lo hemos visto ahora, proyectos en el fondo verdaderamente independientes. Ahí yo dejo fuera estas cuestiones de la lista del pueblo, por ejemplo, que todavía no quieren transparentar quiénes son los que los financian, quiénes son los que le dan la plata para esas campañas publicitarias que de verdad son millonarias, basta mirarlas. Así que eso yo no los cuento como independientes, hay algún interés oculto detrás de ellos y está clarísimo. Pero hubo listas verdaderamente independientes. Y que al final lograron influir dentro de sus distritos, dentro de sus ciudades, por el trabajo territorial constante que realizaron, a pesar de que yo en un poco pueda no sintonizar con algunas de sus convicciones, hicieron un trabajo territorial constante y que debería ser un ejemplo para quienes se dedican simplemente a criticar o no participan en política, cuando el ejemplo debería ser ese, debería ser, si es que no te gusta lo que hay, hazte cargo. Claro, sí. ¿Tú cómo Sí, lo bueno, viviste, Luis Fernando, con respecto a tus conocidos, tus pares? Mira, yo tengo la suerte de que fui criado en una familia donde hay mucha conciencia del impacto que tiene la política. Mucha conciencia de lo que puede pasar cuando la gente equivocada se hace del poder. Puedes terminar perdiéndolo todo. Puedes terminar con las atrocidades más grandes cometiéndose bajo el amparo del Estado, con el financiamiento. Entonces en mi familia hubo mucha participación, muy alta. Muchos me preguntaban, oye, ¿quiénes son los candidatos? ¿Por quiénes hay que votar? Yo personalmente fui apoderado jefe de un local de votación y como nunca, muy interesante, yo lo había sido antes, y en general me tocaba ir solo con un par de personas más porque era muy difícil comprometer a gente que fuera. Esta vez cubrí el colegio entero. Mira. Entonces a mí me dio la impresión de que había un mayor interés, una mayor conciencia de qué es lo que nos estábamos jugando.
Y lamentablemente al final los números gruesos fueron los mismos de siempre. Sí. Y, Bueno, es histórico en el país, ha sido histórico en el país en realidad, por ejemplo, la participación que tiene la ciudadanía en partidos políticos. Porque también esa es una alternativa de solución, es decir, involucrarse en la organización. Yo creo que si uno analiza eh, los porcentajes de aceptación de los partidos políticos más la cantidad de inscripción, que muchas veces llegan al mínimo permitido por la ley, eso da cuenta un poco que a la gente le cuesta involucrarse. No tengo un diagnóstico muy claro respecto del por qué la gente nos interesa, o a lo mejor se interesa, pero no tiene las alternativas a la vista. Pero es un problema que tenemos que solucionar como país. Es un problema que tenemos que ver que la gente tiene que entender que no da lo mismo quien gobierne, no da lo mismo quien tome decisiones, no da lo mismo los principios de libertad, no da lo mismo lo que la gente quiere en vista a un desarrollo general. Así que yo creo que es un problema que tenemos que asumir en el tiempo y tal vez la tarea está en gente como tú, Luis Fernando, que está en la gente joven, la gente, porque eso es importante hacer crecer a la juventud. Ellos son los que más se deben involucrar porque el futuro es de ellos. yo no he leído al respecto, no estoy informada. ¿Por qué se modificó la... O sea, ¿por qué en Chile antes eran las elecciones obligatorias? ¿Por qué se cambió eso? Bueno, fue una ocurrencia de los políticos. Fue una ocurrencia de los políticos. La verdad es que se instaló esta idea de que votar, que participar en política tenía que ser algo opcional, tenía que ser algo voluntario. Estábamos hablando de esta época en el fondo donde el discurso dominante es la libertad es todo, en el fondo se confundía libertad con individualismo extremo, de cierta forma. Fue una cuestión que surgió bajo esta lógica del individualismo extremo, de que nadie tenía que hacerse cargo de lo que pasaba a nivel político, a nivel de sociedad, si es que no quería. Y al final fue algo un poco que se sacó entre gallos y medianoche, tampoco fue una discusión muy profunda, fue una cuestión que fue siguiendo su curso dentro del Congreso, ha sido un debate muy profundo, muy reflexionado, y simplemente ocurrió. De un minuto para otro nos encontramos con que el voto era ahora voluntario, con los efectos que eso ha generado. Al final solo, sabemos, la mitad del país participa, y esto al final tiene que entenderlo la gente. El que el voto sea voluntario es en la práctica el sueño de los políticos. ¿Por qué? Claro. Porque el hecho de que participe poca gente les da más poder de influencia a ellos. O sea, Claro. si es que te bastan 1000 votos, 2000 votos para salir electo, la capacidad de influencia del acarreo del candidato, o sea, el que tú puedas llevar unas cuantas personas en algunos buses, o con el financiamiento de algún empresario amigo o quien sea, conseguir movilizar a toda tu gente, eh, ya ganaste con eso. No necesitas verdaderamente convencer a la mayoría de los chilenos. Entonces, Claro. por eso al final el voto obligatorio o la participación masiva en las elecciones es lo único que le da garantías a la ciudadanía de que verdaderamente va a haber una representación ciudadana en las personas electas y no simplemente una representación de grupos movilizados. Vos fíjate a ver, qué proyección de futuro y qué inteligentes que fueron a la hora de ciertos sectores, ¿no? De decidir que el voto no sea obligatorio, porque sabemos que las leyes están hechas para que se respeten y si no hay una ley la gente no las tiene en cuenta ciertos temas, ¿no? Y que al que esto no está, no está regulado, no está consensuado desde el punto de vista de que sí, tenemos que ir, tenemos que participar, ellos están aprovechando, esos sectores, esos pequeños sectores, aprovechan esta desunión del resto de la gente para sacar ventaja, como tú dices, para arrastrar a muchas personas que a lo mejor tuvieron un porcentaje, un 1%, y están en el Senado o en el Congreso. O escribiendo Bueno, la Constitución. la, Claro,
la gente, bueno, las personas que se dedican a la política, tal vez en forma profesional, utiliza todos los recursos que tiene disponibles para alcanzar sus objetivos. Utiliza la ley electoral, utiliza distintos tipos de leyes y se mueve de acuerdo al mar que tiene. Eh, yo creo que efectivamente eh, mucha gente pensó, dentro de los cuales yo me incluía, que el voto voluntario era parte de la libertad de las personas. Pero en el fondo hay que ir recapacitando en el sentido de que no hay mejor autoridad que la que está legitimada a través del voto y del voto con una buena participación. Si no, se pierde ese poder que da el ciudadano a las autoridades. Yo creo que tenemos mucho que aprender todavía a modificar y tenemos que, pero sobre todo yo creo que la tarea más grande es convencer a las personas de que deben involucrarse en el futuro del país, porque yo creo que la política como concepto sigue siendo una actividad muy noble, porque obviamente la gente que debe participar en política es la que tiene interés en el bien común, en el país, en el desarrollo, ¿ya? Y no en intereses particulares. Y yo creo que eso es lo que yo veo como principal que hay que cambiar en la mentalidad de los políticos. Que el bien común es lo más importante, ¿ya? Y por eso que tiene que ponerse tal vez restricciones a la reelección, y yo encuentro importante que se vaya haciendo recambio, ¿no es cierto? Mucha gente, mucho tiempo en el poder corrompe, y eso está comprobado en la historia. Así que yo creo que la tarea es importante, lo que hay que hacer, y sobre todo la gente que tiene algún grado de influencia en otro. Sí, Eh, yo, Neil y Luis Fernando, también no quisiera dejar pasar eh, eh, para dar nuestras condolencias o relatar un hecho muy lamentable que ocurrió el día 24. ¿Ya? En una emboscada falleció un carabinero producto de un ataque, de una emboscada, el sargento Francisco Benavides García, sargento primero de carabineros, que cayó en acto de servicio cumpliendo con su deber. y sí está comprobado de que fue una emboscada. Exactamente. Entonces, bueno, primero lamentar, ¿no es cierto?, dar nuestra condolencia a su familia y también a Carabineros de Chile. Y yo creo que debemos ser muy enfáticos en condenar esta violencia, que tiene características irracionales. Nosotros como chilenos no debemos aceptar que la violencia se apodere de nuestro país. ¿Ya? Y tampoco podemos aceptar que cosas como lo ocurrido el 24 se considere como algo normal. Me ha llamado la atención la poca cantidad de autoridades que han condenado este hecho. ¿Mm? Entonces, es muy triste ver que nosotros nos estamos acostumbrando a que la violencia sea una parte normal de nuestras vidas. Yo creo que eso, así que es una triste noticia, pero eh, creo yo que no podíamos dejar de pasar de dar nuestras condolencias. Y quería agregar algo ahí sobre lo que comentas, Carlos, para quienes no sepan. En la página de comisaría virtual, que ya todos la conocemos, la misma donde pedimos los permisos para poder salir a hacer las compras o para lo que sea, Carabineros habilitó ahí un libro virtual de condolencias. Yo ya Exacto. entré, tú entras ahí con tu clave única y tienes la posibilidad de dejar un mensaje de condolencias que le van a hacer llegar Carabineros a la familia del sargento fallecido. Entonces creo que sería bonito que haya una participación muy masiva de chilenos entregando su apoyo a esta institución, que si no me equivoco de esta gran crisis que estamos viendo en Chile es la institución que está quedando con mayor apoyo ciudadano. Eh,
Entonces sería bonito que muchos chilenos participemos y le mandemos nuestro mensaje de condolencias a la señora, a los hijos del sargento, del sargento Benavides. Y eso, pues, quería que nuestros auditores supieran que tienen esa posibilidad a través de comisaría virtual de dejar un mensaje de condolencias para la familia del sargento Benavides. ¿Puedes repetir, por favor, la página? Comisariavirtual.cl. Bien, directamente tú accedes a la página y ahí tienes en una pestaña o en un link. Tienes que bajar un poquito. Tú Ok, entras por el teléfono, por ejemplo, si es que entras, tienes que bajar un poquito y ahí vas a encontrar como una pestañita que dice libro de condolencias. bien, perfecto, perfecto. Bueno, nos están quedando poquitos minutos de este segmento y siempre, a mí me gusta siempre tocar alguna cosa rara o algún significado, alguna palabra. ¿Ustedes saben lo que significa gresca? Crezca, una pelea. Gresca, una pelea. ¿Y de dónde viene el origen de esa palabra? Esa palabra dice que del antiguo catalán significa bulla o barullo. Eso, antiguamente en Grecia, las personas se reunían a jugar dados. Entonces, esto provocaba muchas discusiones. Y de allí viene el significado de la palabra gresca, porque eran todas estas discusiones o este barullo o esta bulla, pero en Grecia. Así que la palabra es oriunda de Grecia. Solamente eso. Curiosidades, cosas Curiosidades. raras y cosas raras. Así que bueno, Bueno, muchas veces escuchaba las noticias, decía, en tal lugar se armó una una gresca. gresca. Uh-huh. Mm. Pero nunca, en realidad nunca había reparado en buscar la definición exacta, pero es increíble. Bueno, muchas palabras que usamos nosotros vienen, ¿no es cierto?, de orígenes latinos o vienen de la antigüedad, incluso de otros Bueno, idiomas. por ejemplo, hay una palabra que acá lo he escuchado en Chile decir: el que se fue a Melipilla perdió la silla. Pero no, el origen de ese dicho no es el que se fue a Melipilla. El origen es el que se fue a Sevilla perdió la silla. ¿Por qué? Ah, cuidado de Porque España. exactamente, porque había un rey que tuvo que irse a Sevilla a un combate o a una, no recuerdo específicamente a qué era, entonces le dejó el trono esporádicamente a su sobrino para que cuidara el trono, se hiciera cargo de todos los problemas. Cuando él regresó, el sobrino no se lo quiso devolver. Entonces de allí viene el dicho: el que se fue a Sevilla perdió la silla, que obviamente se adaptó acá a Chile. En el caso de Chile, el que se fue a Melipilla perdió la silla. Bueno, Oye, terminando con perdón, esto. es como, perdón, no, es que quería agregar ese puntito porque me acordé ahora de otro término que es el sofá. ¿El sofá? Eh, el sofá. La verdad es Ajá. que uno, ¿El sillón? y eso viene del Imperio Otomano. Ajá. ¿Ah? Entonces, el sofá era un sillón ancho que usaba el sultán, porque todo el resto se sentaba o en el suelo o en unas bancas que estaban alrededor de la pieza. Entonces, el único que tenía derecho a un sillón era el sultán. Bien. Y el nombre era sofá. Pues. Ahora, de alguna manera, alguien trajo ese nombre y lo incorporó al mobiliario, pero Sí. también es un dato curioso y entretenido. Sí, totalmente. Sirve todo para aprender cultura general, así que está bueno. A mí me parece bueno, no sé el resto de la gente, pero a mí me parece interesante. Eso nos da posibilidades de interacción con distintos grupos, con distintas personas, y también para tener en distintos momentos de conversación en distintas situaciones. ¿Ah? Bueno, los invito a que nos encontremos en el próximo bloque. De todas maneras. Perfecto, pues nos estamos viendo en minutos. Listo, gracias. Chau, chau.